Si no das, Dios no puede bendecirte. Si sigues enfermo, el problema es tu fe. Dios quiere que seas rico. Estas no son citas al azar, son cosas que se predican en las iglesias ahora mismo. Así que hoy hacemos una pregunta peligrosa. ¿Qué pasa cuando se usan los versículos fuera de contexto? Obviamente, creo que la palabra aquí clave es contexto. Cuando estudiaba en el seminario, y creo que es lo mismo para el pastor Kevin, cuando nos enseñaban a predicar y a estudiar la Biblia, la palabra clave es contexto. Contexto, contexto, contexto. Eso es todo. Y parece tan sencillo, pero el tema es que todos fallamos en estas cosas, ¿no? Y es porque fallamos en esto, en no ver el contexto, que muchas veces cogemos estos versículos y les damos un significado que no tienen. Y es un significado bastante peligroso, como lo que tú estabas mencionando, Mateo, en la introducción. Uno de los primeros versículos y tal vez uno de los más conocidos en nuestra época y en nuestro tiempo es obviamente Mateo 7.1. Y Mateo 7.1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Una de las cosas que las personas suelen decir en cuanto a este versículo es que Jesús prohíbe juzgar a cualquier persona. Prohíbe juzgar a cualquier persona, no. Y específicamente a ellos. Sí. es que para eso lo utilizamos. Sí, es que para eso cuando yo le estoy viendo a alguien, y es, no me juzgues porque la Biblia dice que no debes juzgarme. Así es. Le saco como una as bajo la manga para excusar alguna conducta o lo que sea, ¿no? Pero cuando estudiamos, por ejemplo, el verbo griego ahí significa evaluar, discernir o condenar también. Pero lo que decía el pastor al principio, el contexto es lo que nos va a determinar esa parte de ahí. Y si nosotros seguimos leyendo, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Y de ahí continúa diciendo, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces el contexto no prohíbe el juicio, sino más bien prohíbe el juicio hipócrita o la hipocresía. Nosotros diríamos, tal vez lo que prohíbe es ser juzgón, pero no juzgar. Oh, ok, buenazo. Sí, porque buenazo, así es, no seas juzgón. Y tienes razón, porque uno lo hace con mala intención, lo hace porque tiene envidia. Exacto. Porque tenemos envidia, codicia, para enorgullecernos, cosas por el arrogante. Exacto, pero lo que la Biblia no prohíbe, bueno, más bien dicho, lo que prohíbe es ser juzgón, juzgar de esa manera, pero no juzgar bien. Exacto. Pero no, y es lo que tú estás mencionando, porque ese es el contexto. De hecho, lo que tú mencionas cuando dice ahí es, mira lo que tú tienes en el ojo, sácalo, pero ¿con qué motivo? Sácalo para que para que puedas ver bien y entonces juzgar al otro y decir, hermano, ¿sabes qué? Eso no está muy bien. Cambia eso en tu vida. Para que él o ella puedan ver bien. Exacto. Esa es la idea. Entonces, imagínense que en un grupo de jóvenes de la iglesia, el líder comienza a enseñar tal vez ideas extrañas, como todas las religiones llevan a Dios, de repente comienzan a enseñar así, o Jesús no es el único camino y cosas por el estilo. O tal vez ¿no? ahora incluso metiéndonos un poco más al contexto más moderno, junto con lo que tú estás mencionando, que alguien comience a mencionar o a enseñar cosas como que las ideas homosexuales o cosas por el estilo están bien y que Jesús ama a todo el mundo, que por eso tenemos que aceptarlos a todos y eso no es pecado. Ese tipo de ideas también están presentes en nuestro contexto. Exactamente. Y digamos que alguien se levanta y dice, sabe que eso no está muy bien, y los demás lo escuchan y dicen, oye, no debes decir nada, no debes juzgar, no debes juzgar. Y el resultado de eso sería que las personas se comienzan a formar una idea errónea y comienzan a creer cosas que no son bíblicas y se desvía la gente y entonces el resultado es peor. Nadie corrige el error, pero no es así. Por eso la mayoría de las falsas enseñanzas no parecen falsas, porque como que le hacen calzar así con el pensamiento humano. Algo así. Tienen algo de bíblico, por decir así, pero obviamente está, como hablamos, fuera de contexto. Claro. Esa es la idea. Yo añadiría algo más ahí que tiene que ver también con esto. Creo que yo añadiría la palabra, o más bien la lógica aquí.
si es que alguien dice, no debemos juzgar, o alguien me dice a mí o alguien más, no debemos juzgar, realmente es una contradicción en términos. Porque esa persona que dice, no juzgues a nadie, me está juzgando a mí por juzgarlo a él. Entonces es realmente hablar irracionalmente, coger esa posición y decir, bueno, no debes juzgar a nadie. Y creo que lo igualmente de peligroso es que si cogemos esa idea y lo llevamos al punto donde la gente dice que, o como la gente lo entiende hoy en día, es que realmente lo hacemos a Jesús y a todos los demás apóstoles, creo que hipócritas. Porque si alguien juzgó, fue Jesús y fueron los apóstoles. Cuando estaba pensando en esto, obviamente me vino a la mente Mateo 23. Entonces, en Mateo 23, el Señor Jesús está hablando en contra de los fariseos. Y Él dice en el versículo 13, por ejemplo, aquí van a tener ustedes paciencia conmigo, pero esto es lo que dice en todo el capítulo. El versículo 13 dice Jesús, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Bueno, eso ya es ofensivo a nuestra sociedad, pero es lo que está haciendo. Los está juzgando. Versículo 14 nuevamente les llama hipócritas. Versículo 15 les dice otra vez fariseos y escribas hipócritas. Versículo 16 les dice ustedes son ciegos, guías de ciegos. En el versículo 17 y luego en el 19 les llama insensatos y necios y la palabra griega ahí es moraz, que significa estúpido. Es directamente lo que les está diciendo. Ahora, eso es bastante ofensivo a nuestra cultura, pero es lo que les está diciendo. Versículo 25 les vuelve a decir, ustedes son unos hipócritas. Versículo 27 otra vez les dice hipócritas, les dice sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Imagínense ese lenguaje. Si eso no es juzgar, no sé qué. Sí, si eso no, exacto, si eso no es juzgar, ¿qué es lo que es? Y este es Jesús. Y este es el mismo Jesús que está diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y termina el versículo 29, ciertamente diciéndoles también son hipócritas. Y el 33 les dice, ustedes simplemente son serpientes, son una generación de víboras. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 15 dice, pero el espiritual es aquel que juzga todas las cosas. Ahora, si notan el problema aquí es que si hacemos decir a ese versículo de Mateo 7:1, le hacemos decir que no se debe juzgar nada, bueno, Jesús es un hipócrita y el apóstol Pablo es un hipócrita, porque ellos mismos juzgaron. Pero el problema no es ese, como bien hablaba el pastor Kevin, el problema no son ellos, somos nosotros que no leemos las cosas en contexto. Y ahí volvemos obviamente al mismo tema. El tema es que simplemente porque nos conviene, por ignorancia, por facilidad, por rapidez, hacemos decir a los versículos lo que nos conviene más o lo que nos parece mejor a nosotros. Y obviamente no está bien. Otra cosa que suelen pensar la gente en cuanto a este versículo es que juzgar no es amar. Sí. Si tú juzgas a una persona es que no la amas. Y la idea del mundo o la idea que tienen las personas es que amar significa tolerar y aceptar a la persona con todo lo que venga, con todas sus ideas, con todos sus comportamientos y no pasa nada. Empatizar. Exactamente. Y si tú le dices a la persona ese o cual comportamiento está mal o todo lo demás, no le estás amando. Le estás juzgando, no le estás amando. Pero, o le estás humillando. O le estás humillando y cosas por el estilo. Pero en realidad, una de las cosas más amorosas desde el punto de vista bíblico que uno puede hacer es corregir al hermano para que no viva una vida que le va a llevar a la ruina y cosas por el estilo. Entonces, cogiendo el contexto mismo de este versículo que estamos analizando, noten que el Señor dice, tú tienes que aprender primero a sacar la viga de tu propio ojo para que puedas ver bien y entonces puedas sacar la viga del ojo de tu hermano para que él vea bien. Eso es amor. Exacto. Y uno va a utilizar el juzgar para que el hermano vea, y eso es amor, porque me importa, porque no está viendo. Claro, habiendo hecho el autoexamen uno primero. Es más o menos como cuando uno tiene hijos y uno los educa o los disciplina, y algunas veces la disciplina no es tal vez la más fácil de sobrellevar. Bueno, todos hemos sido disciplinados, pero creo que todos estamos contentos y agradecidos con la disciplina que se nos dio, aunque en ese momento fue dura y fue complicada de aceptar.
y nos juzgaron y nos dijeron, bueno, a mí, en toda mi vida, o sea, me han dicho, Claro. sea mis padres, mis Sí. jefes, mis amigos, aquí entre los pastores, nos han dicho, oye, ¿sabes qué? Tienes que pensar en eso, eso no está muy bien. Hemos sido disciplinados y ciertamente eso nos ha ayudado a ser personas mejores. Nosotros que pasamos predicando al frente, que pasamos aconsejando, entre nosotros mismos nos ayudamos y decimos, ¿sabes qué? Tal vez eso no, tal vez eso sí. Y no nos gusta escuchar. A mí no me gusta escuchar, o sea, porque somos orgullosos, Seguro. porque yo me creo que ya soy lo mejor. Pero es lo que nos va moldeando a ser personas mejores. Exacto. Pero ciertamente los hermanos lo han hecho por aprecio, por cariño, por amor, por amor. Pero vivimos en un contexto diferente. Esa era una de las cosas que también quería mencionar. El problema con coger estos versículos o malentenderlos, creo que básicamente son dos. Uno es el contexto bíblico del cual estamos hablando. ¿Por qué no los cogemos en contexto? Si los cogiéramos en contexto bíblico, obviamente supiéramos lo que realmente están diciendo. Y el problema es el contexto moderno, porque nosotros leemos la Biblia de acuerdo a nuestro contexto, pero no de acuerdo al contexto de la Biblia. Y entonces para nosotros como vivimos, y tú mencionabas, Kevin, vivimos en un mundo donde todo es, entre comillas, amor, todo es empatizar, Exacto. todo es ponerme en los zapatos del otro, no hacerle sufrir, no hacerle doler, no hacerle nada de esto. Como vivimos en ese contexto, cuando leemos la Biblia, interpretamos la Biblia con ese, exacto, le adaptamos. O sea, hemos cambiado, el término juzgar está más envuelto con la ideología del mundo moderno y ya no con el pensamiento bíblico de lo que es juzgar. Y a veces la gente no ha sabido que hay esta otra manera de lo que es juzgar, ¿no? Y no solamente lo que nos dice el mundo. Otro ejemplo de eso sería, digamos, cuando hablamos de la palabra amor que estamos hablando o mencionando ahora. Cuando la gente lee la palabra amor en la Biblia, ella no lo lee con la idea de que realmente es un amor bíblico, sino que lo lee con el amor que yo tengo ahora en este siglo XXI, ¿verdad? Entonces, esas mariposas en el estómago y ese cariño, esos chocolates, eso es amor. San Valentín, eso es amor para mí. Pero cuando leemos el verdadero amor, que es sacrificial, que es leal, que es entregado, todo este tipo de cosas en la Biblia, vemos que es muy diferente. Totalmente. Entonces, pero lo mismo sucede con juzgar. Cuando yo leo la palabra juzgar aquí, significa totalmente otra cosa. Para mí, en mi contexto cultural, que es lo que realmente dice la Biblia. Otra de las cosas que mencionar aquí, creo que es importante también, que Jesús ciertamente dice, no juzguéis para que no seas juzgados, y estamos tratando de ver el contexto de eso. Pero Jesús dijo algo más, y esto es en Juan 7:24, no sé si ustedes recuerdan, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, que es básicamente una repetición de lo que está diciendo en Mateo. Es decir, tenemos que juzgar, pero tenemos que aprender a juzgar con justo juicio. Como tú mencionabas antes, hacernos una autoevaluación y no ser hipócritas. Y una vez que nos hemos hecho esa autoevaluación, ir y decir a la persona, sabes que yo creo que esto no está bien, esto no es correcto, creo que vamos a hacerlo así o lo que quiera que sea. Porque ese es el día. Entonces Jesús dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Y juzgar con justo juicio es juzgar obviamente como Dios quiere que juzguemos. Eso es clave. Eso es clave. Y creo que mucha gente sí tiene razón en criticarnos porque sí somos juzgones. Sí, verdad. Eso es verdad. Pero cuando lo hacemos con justo juicio, quiere decir que lo hacemos como Dios quiere. Entonces, cuando yo voy a juzgar a alguien, a ti o a alguien más, no voy a juzgar de acuerdo a mis estándares. O sea, a mí no me gusta la coliflor, por ejemplo. Creo que es horrible. Creo que es parte de la caída del hombre y que nació junto con los espinos después de que el hombre pecó. Es su estándar. Ese es mi estándar. Y creo que no va a haber brócoli en el cielo. Digo coliflor. No va a haber coliflor en el cielo. Estoy casi seguro. En el otro lado tal vez sí, pero no en el cielo. Bueno, pero el tema es que imagínate que a mí no me gusta y ahora ustedes comen eso, les encanta y yo les juzgo de acuerdo a mi estándar. Y yo digo, ustedes están pecando, están haciendo mal, son malos creyentes, son malos cristianos, tienen una mala dieta, lo que quiera que me invente. Pero ese es mi estándar y eso no es juzgar con justo juicio.
Juzgar con justo juicio es juzgar de acuerdo al estándar de Dios. Y Dios no tiene nada que decir en contra del brócoli o de la coliflor o lo que quiera. Así que yo me debo callar y no puedo decir nada. El problema es que siempre juzgamos de acuerdo a nuestros estándares. Y eso nos mete en otros problemas, ¿no? Porque ahora el estándar soy yo y no es Dios. Y saben que incluso pienso ahorita que es bueno incluso para el creyente poder juzgar y poder aprender a juzgar según el justo juicio, porque nos ayuda a autoexaminarnos a nosotros. Totalmente. También. Y eso es bien interesante, porque hay otra cosa que suelen decir las personas, es que todos somos pecadores, así que nadie puede juzgar a nadie, porque tú también eres pecador. Pero es una buena oportunidad y utilizan bastante eso. Yo he escuchado bastante eso porque quieren seguir pecando. Exacto. Quieren cubrirse ellos mismos. Quieren cubrirse ellos mismos. Entonces tú también no debes decirme nada. Entonces vamos juntos. Exactamente. Entonces, o la respuesta sabe ser también, pero ¿quién eres tú? Si tú haces lo mismo. Y otra vez es porque no me digas a mí lo que está mal. Yo quiero seguir haciendo lo que está mal. Exacto. ¿Quién eres tú para decirme que lo que hago es mal? Si tú, incluso, correcto. ¿Por qué me dices, por ejemplo, que no me emborrache si tú haces lo mismo? Y al hacer eso despojamos a la otra persona de toda autoridad. Lo que yo he encontrado ahí importante es porque mucha gente me ha dicho, por ejemplo, a mí, por ejemplo, yo tuve una hija fuera de mi matrimonio, digamos así. Y yo estoy viendo que mi primo, que mi amigo, que mi hermano, lo que quiere, está haciendo lo mismo. Y yo sé lo duro que es, yo sé lo fuerte que es, pero no quiero irle a decir, porque él me va a decir a mí, ¿quién eres tú para juzgarme? Me voy a sentir mal, imagínense, claro. Pero lo que yo les he mencionado es que tú no eres el estándar es Dios y Dios dice que eso está mal. Entonces tú no vas a juzgar con tu estándar y decir, mira, para mí hay una excusa, yo puedo hacerlo, pero para ti no. Más bien, ¿sabes qué? Cuando yo lo hice estuvo mal. Exacto. El estándar es Dios. Exacto. Yo estuve mal, me cayeron consecuencias negativas. No está bien, es horrible vivir de esa manera, teniendo un hogar aquí y otra hija por otro lado. Por eso vengo a decirte que no está bien. No tanto porque yo soy moralmente superior a ti, sino simplemente porque yo sé que eso no es correcto de acuerdo al estándar de Dios. Exacto. Eso es juzgar con justo juicio. Exacto. Y si eso fuera cierto, entonces, ¿por qué vemos a Pablo, el apóstol Pablo, Pedro, los demás haciendo eso? Siendo pecadores, juzgando. Exacto. También. Porque entonces Jesús mismo dice que los pecados que retengan ustedes les serán retenidos y los pecados que ustedes perdonen les serán perdonados a la iglesia, ¿no? Y no es porque por la iglesia misma o por ellos mismos, porque ellos también son pecadores, pero porque les da la autoridad del estándar del Señor, de juzgar, para juzgar. Y por eso es que la iglesia, entonces, cuando hay casos así, juzga. Exacto. Y tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Si no, una iglesia sin juicio, sin justo juicio, simplemente es una iglesia donde nadie se dice nada, es una iglesia que hierve en pecado, donde el pecado abunda y el pecado está bien. Pero en una iglesia donde realmente se juzga con justo juicio, es una iglesia saludable. Sí. Como en un hogar. En un hogar donde hay disciplina y se juzga con justo juicio, es un hogar saludable. No es perfecto, pero es saludable. Pero si no hay disciplina y si no hay nada de esto, si no hay juicio, obviamente todo se va a la ruina. Y ciertamente esto nos ayuda a la santificación. Quienes estamos enfrente en la iglesia, liderazgo y todo lo demás, nos habla a nosotros también. Ok, ¿cómo está mi vida? Si yo voy a hacer una corrección a un hermano o una hermana, el Señor siempre está hablando a mi vida y me invita a ver la viga que está en mi ojo, ciertamente. Y veo que el Señor también utiliza esto para todos, incluso los que están ahí enfrente juzgando también. Exacto. Y es que es imposible no juzgar. Es que todos vamos a tener que juzgar en algún punto. La cosa es cómo lo vamos a hacer. Exacto, y no utilizar estos versículos para seguir justificando nuestro pecado, sino más bien para comenzar a juzgar bien a los demás. Creo que otro de los versículos, podemos pasar a otro de los versículos, ahora vamos al Antiguo Testamento. Otro de los versículos que es bastante conocido, este es en las tarjetas de Navidad o de cumpleaños, en todo lado. Este es uno de los versículos. Felicitaciones, en todo lado. Es el Salmo 37. Y el Salmo 37 es gigante, o sea, es enorme. Pero obviamente solo el versículo 4 es el que sacamos para decirlo. Exacto. Y supuestamente el Salmo 37, versículo 4, solo eso es lo que significa. No, nada más. Nada más. Eso es lo que es.
pero obviamente el Salmo es, no me acuerdo el número de versículos, pero es bastantes versículos. Claro, aquí le tengo. Dice que son 40 versículos. Exacto. Imagínate. Uno de 40. ¿verdad? Uno de 40 jamás puede decirte lo que está diciendo todo el Salmo. Claro, no hay contexto. Esa es la palabra, exacto. No hay contexto. Claro. El Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, ¿qué es lo que la gente quiere decir con eso? O cuando me escriben la tarjeta, ¿qué es lo que quiere decir? Una de las más comunes es que él me va a dar todo lo que yo quiera. Exacto. Él me va a dar todo lo que yo quiera. Entonces, el versículo se usa como una promesa de que Dios cumplirá cualquier deseo personal que uno tenga. Siempre y cuando yo esté, ahí dice, deleítate. Pero siempre y cuando yo esté de a buenas con Él, siempre y cuando yo, volviendo al tema ese de la empatía o del amor del mundo, siempre y cuando yo esté contento con Él, siempre y cuando yo estemos de a buenas, esa es la idea. Él me dará todo. Y para volverlo, tal vez hacerlo hasta más interesante, siempre y cuando vaya a la iglesia, siempre y cuando lea mi Biblia, siempre y cuando ore, estoy al otro lado y Dios me va a conceder las peticiones de mi corazón. Exactamente. Y otra vez para analizar la palabra ahí, deleitarse, es deleitarse profundamente, encontrar placer en. Y eso es bien interesante. No habla de usar a Dios para conseguir cosas, sino de disfrutar la comunión en Él. Y ahí es bien interesante. Y ya vamos a ver el contexto, porque el contexto es otra cosa. Es otra cosa. Realmente es otra cosa totalmente diferente. Pero solo para ir hablando ahí y conectando con otras partes en la palabra, cuando el creyente se deleita en Dios, su corazón cambia. Esa es la idea. Y sus deseos entonces comienzan a alinearse más y más y más en la voluntad de Dios. Cogiendo solo este tema que tú mencionas, la Biblia dice que la voluntad de Dios, esto es en creo 1 de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ahora piensen en eso. ¿Qué significa la santificación? Es limpiarse de la impureza, ¿verdad? Entonces, en mi caso, digamos, o en el caso de cualquier hombre, sería que no veamos pornografía, seamos tal vez mejores esposos, mejores padres, que no mintamos, que no robamos, todo ese tipo de cosas. Pero eso es algo que está impregnado en nosotros. Y tratarlo de hacer nos duele, o sea, es duro, es fuerte, especialmente si hemos estado bastante tiempo haciendo eso. Ahora, si es que deleitarse en el Señor es querer hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es ser purgado, es ser limpiado. Ese deleite no parece muy bonito. Es algo duro. Pero lo interesante del versículo, mencionando lo que tú mencionas, Kevin, es que entonces cuando yo me deleito en que Él me purga, cuando yo me deleito en que no me salí con la mía, cuando yo me deleito en que Él me está saneando de todo este pecado, cuando aprendo a deleitarme en eso, es que entonces finalmente estoy deleitándome en su voluntad. Pero no pensamos así. Ese deleite, como dije al comienzo, es un calorcito en el corazón que tenemos cuando canto esa canción de adoración el domingo. Es como estoy ya deleitado en el Señor, el lunes puedo esperar que Él me dé todo lo que quiera. Solamente para leer el versículo 1, 2 y 3. Miren cómo comienza. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán prontos cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo que tal vez también estaba viendo en las personas, de lo que estaba pasando, es que las personas estaban desesperando porque veían a los que no creen en Dios, a los incrédulos, a los paganos, prosperar, y lo que pasa es que estaban teniendo envidia de ellos. Sí, no, y justo lo que tú mencionas, yo iría un poco más abajo, porque el versículo 7 dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, no te alteres por el hombre que hace las maldades. Como tú dices, él está prosperando. Exacto. Pablo Escobar tiene el dinero, tiene todas las chicas, tiene todo el poder, tiene absolutamente todo. Claro. Y tú lo estás viendo del otro lado de la montaña y dices, qué choleña. Claro. Y no solamente eso, porque el versículo 8 dice, deja la ira y desecha el enojo.
no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Entonces, la idea es aquí que tú le estás viendo a Pablo Escobar, el otro lado de la montaña, haciendo todo este tipo de cosas. Y no solamente si no estás lleno de ira, o sea, te molesta, te llega la envidia. Ese es el contexto del Salmo. Y la fuerza del Salmo es, hey, tranquilo. Tranquilo. Tú aprende a deleitarte en Jehová. Deja de verlo a Pablo Escobar. Deleítate en Jehová. No pasa nada. Y yo subrayé algunos de los versículos del 7 al 8 que dice, confía. Luego dice, haz el bien. Luego dice, sí, deleítate. Luego dice, encomienda a Jehová tu camino. Luego dice otra vez, confía en Él. Luego dice, espera en Él. Luego dice, no te alteres con motivo de que Él prospera y hace lo mal. Ese es el contexto de todo este tipo de cosas. Entonces, en contexto, este versículo no está pensando en darnos lo que queremos. Correcto. Absolutamente para nada, sino que la fuerza está enfocada en deleitarnos, esperar, guardar en Él, en su tiempo, en lo que Él tiene para nosotros y sin estar viendo cuando el malo prospera. Déjalo a Él. Dios tendrá su plan para Él. Esa es más o menos la idea. Exacto. Y la cosa es que cuando uno aprende a deleitarse en el Señor, entonces no va a tener envidia, no se va a impacientar y toda la parte, todo lo espiritual va a tomar un significado diferente en la vida del creyente. Va a querer hacer el bien, va a querer hacer justicia, va a confiar más en el Señor. Y las peticiones que uno tenga, si está alineado con el corazón de Dios, por así decirlo, con la voluntad, va a ser peticiones que estén de acuerdo a su palabra, entonces, y no a muchas cosas que son más mundanas, o son cosas personales, claro, o pasajeras o superficiales. En este caso, digamos, volviendo al tema de la santificación, uno de los deleites de mi corazón tendría que ser y decir, Señor, ¿sabes qué? A mí me encanta ver pornografía, ayúdame a dejar de ver. Yo sé que me va a molestar, yo sé que me va a traer impaciencia, todo ese tipo de cosas yo sé que me va a traer, pero ayúdame a dejar eso en mi vida. Y es una petición del corazón. Exacto. De ese nuevo corazón que Dios nos ha dado y que se está alineando. Sabemos directamente que se alinea con Dios, porque obviamente es lo que Dios quiere, nuestra santificación. Esa es más o menos la línea o la idea del Salmo en este caso, o el versículo 4. Y si el Señor quisiera darnos todo lo que pidamos, o quisiera que tengamos abundancia, o el propósito del creyente es tener todo, como lo confunde el evangelio de la prosperidad, no diría en el versículo, por ejemplo, 16, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Volvemos a la misma idea del comienzo, ¿no? El punto no es estar viendo al injusto o dejar de ver al injusto cómo prospera y llenarse de envidia y de ira. El punto es dejarlo a Él. Dios tiene su plan para Él. Más bien es yo comenzarme a deleitar en Dios, pero deleitándonos en estas cosas que estamos hablando. Hay otra cosa que suelen las personas pensar en cuanto a ese versículo, es que Dios está obligado a cumplir lo que yo le pido. Entonces tengo que declarar esa promesa. Justamente iba a eso, porque hace un tiempo sé que se hizo un concierto ¿cómo sería? Beneficiario y algo así, para orar por la vida de este cantante que falleció de cáncer. ¿Se acuerdan? Se me va el ¿Cantante cristiano? Sí, se me va el nombre. Julio Melgar. Creo que es Julio Melgar. Y en ese concierto, puede que esté mal, hay que revisar, pero en ese concierto se estaba orando. Hubo un momento en que pidieron orar por él y muchas de las personas que estaban ahí enfrente decían, declaramos que este siervo se va a sanar y se va a sanar porque se va a sanar. Tú, Dios, lo tienes que sanar. Es el lenguaje que se utilizaba en ese momento. Claro, la voluntad de Dios es que oremos, por supuesto, pero a veces se nos olvida que hay otro que también tiene una voluntad que es superior a la nuestra y esa es la de Dios, y esa es la que se cumple, así nosotros no querramos, y se nos olvida a veces decir como el Señor Jesucristo mismo, estando en el Getsemaní, hágase tu voluntad, no la mía. Si es que es posible, pase de mí este sufrimiento. Si hay otra manera de poder pagar los pecados del mundo, pasa de mí este sufrimiento, es lo que dice, pasa de mí esta copa, pero no se me haga mi voluntad, sino la tuya. Y a veces nos olvidamos, como creyentes estamos
llamados a hacer la voluntad de Él y su voluntad no siempre es la mía. Sí, estamos llamados a sugerir, como el Señor. El Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús dice, si hay otra manera, como tú mencionas, hazla, Señor. Ayúdame. Ya. Pero no a hacer mi voluntad a la final. Y Jesús obviamente es el ejemplo perfecto de esto, porque vemos en Jesús que aún Él, que fue hijo de Dios, que estuvo conectado con Dios, aún a Él se le negó su petición. Dios hizo su voluntad en este caso y no necesariamente la voluntad de aquel que Jesús dice en este caso, Dios mío, ayúdame si es que hay cómo pasar. Este es mi pedido. Pero a la final se hace obviamente la voluntad de Dios. Y correctamente Jesús dice, pero no que se haga mi voluntad, que se haga realmente la tuya. Y lo que pasa en la mente de las personas que se enseñan en estos lugares, ¿no? De que tienes que declarar y Dios y si no se cumple, el daño que se hace a las personas de pensar, Dios no me ama o Dios no me escucha o realmente no soy creyente o qué está pasando, qué estoy haciendo mal, y la gente comienza a vivir en ansiedad, en preocupación y la fe se pierde. Y se pierde. Y se pierde en realidad la fe, porque imagínate que yo voy con todo el corazón a orar al Señor y decir, haz esto, declaro que esto es así, declaro que me vas a dar. Yo me he estado deleitando en tu palabra, en ir a la iglesia y lo que quiera, ahora dame. Cuando eso no sucede, realmente acaba la fe. Ese es el problema de los ministerios de la prosperidad, que nos enseñan esto. Qué pena, sí. Y obviamente con esto también Juan 14:13 dice, este es el Señor Jesús también, y dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. ¿Ok? Y luego dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Cuántas cosas creen que nosotros le pedimos a Dios y no lo glorifican a Él? O sea, son muchas. Yo siempre me acuerdo del ejemplo que les he comentado al grupo de jóvenes Shaddai, que cuando yo era adolescente, más pequeño, yo le oraba, oiga, pero así con fe. No una fe muy bíblica, pero con fe. Pero con fe. Con fe que me dé un PlayStation. Oiga. Pero oraba cada noche. Yo siempre le pedí una Biblia, ese en cambio. Yo siempre quería ser pastor. No, eso es mentira. Para nada. Oiga, yo siempre les he comentado y me acuerdo. Y nunca tuve un PlayStation. Y sí llegó un momento en que sí estaba enojado. Pero no con el malo, sino con Dios. Sí. Imagínate. Ay, Señor, gracias por tu misericordia que no me castigaste como debía en ese momento. Pero tu ejemplo es bueno, sí. Porque muchas veces tal vez, por ejemplo, como en el ejemplo que tú mencionas del cantante, tan fuerte como pueda ser aceptar la muerte de él, eso es lo que lo glorificaba a Dios, como la muerte de Cristo. En Cristo, si una persona no sabe lo que fue Cristo, quién fue Cristo, una persona X solo ve lo que le sucede a este hombre, que fue bueno, que nunca hizo nada malo y está colgando ahora de una cruz, y eso es lo que Dios permite, realmente diría, yo no quiero creer en ese Dios. Pero entendiendo el contexto es muy diferente, y eso es lo que lo glorificaba a Dios, porque por medio de esa muerte todos viviríamos. Entonces, volviendo a mi pregunta original, ¿cuántos de nosotros estamos pidiéndole a Dios realmente cosas que lo glorifican? Y tal vez sinceramente, como tú en tu oración de pequeño o cualquier otra oración, sinceramente le pedimos, Señor, yo sé, yo pienso incluso que esto te glorifica. Pero por eso la oración de Jesús es tan sabia. Pero a la final, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, porque tú conoces mejor lo que te glorifica a ti y no yo. Nos ayuda a no estar airados entonces cuando no pase, porque entendemos que hay una voluntad más grande. Claro, eso del PlayStation no tenía nada de cómo le iba a glorificar al Señor jugando PlayStation. Imagínate. Invitar al grupo de jóvenes a jugar PlayStation. Vamos a jugar PlayStation. Exacto. No, pero cuando son cosas que realmente, como dice el pastor, están alineados a la palabra y no se cumplen, no tenemos que ponernos bravos. No. Igual, tranquilos, porque el Señor sabe. Y yo tengo que seguir haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer y ya. No lo creemos como una transacción de que tú das y Dios paga. Exacto. Que le ofrecemos algo a Dios y Él tiene que dar algo de vuelta. Y esto nos lleva también ahora al nuevo versículo, que es, volviendo al Nuevo Testamento, Mateo 5:39, que dice, pero yo os digo, no resistáis al que hace lo malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Este es un versículo bastante, ¿qué diría yo? No es complicado, pero es un versículo, uno de los tal vez más malentendidos
y que por entenderlo mal realmente nos ha llevado a consecuencias bastante fuertes, a ser abusados, a ser afligidos, a no hacer nada, a ser muy pasivos, a no querer reclamarle a alguien, a no querer buscar justicia. O sea, ese ha sido así. Y obviamente eso no es lo que quiere decir este versículo. Este versículo tiene un contexto, este versículo es muy diferente, pero es básicamente lo que le hemos hecho hacer. Ahora, algunas de las razones por las que este versículo no deben entenderse literalmente como la gente lo ha hecho. La gente dice, ok, él me hirió en una mejilla, yo tengo que poner la otra, no tengo que hacer absolutamente nada. Creo que la principal razón, o una de las razones principales, es porque ni Jesús hizo eso. Y eso es importante entender. Eso es importante entender. En Juan 18, 22 y 23, cuando Jesús dice ahí, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, entonces, ¿por qué me golpeas? Jesús no pone la otra mejilla en ninguna manera. Entonces, o Jesús es un hipócrita, porque él dice hagan esto y él no lo hace, o nosotros estamos entendiendo mal. y creo que somos nosotros los que estamos mal. Claro. Obviamente no puede ser Jesús. Obviamente no puede ser Jesús. Y el contexto ahí obviamente marca absolutamente toda la diferencia. El contexto, todo el contexto dice, Jesús empieza diciendo, pero yo os digo, no resistáis al que hace lo malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. Y al que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el 2. Y el 42 dice, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se los rehuses. Ahora, imagínense que alguien, como dice, si cogiéramos todo esto literalmente, el versículo 42, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no les rehuses. Si lo tomamos literalmente y cada vez el vago o el ladrón o quien quiera viene a pedirme algo y como dice ahí, chusa, tengo que darle todo el tiempo al que me pida, entonces le voy a seguir dando, eso no está bien. Eso no es correcto y por eso sabemos obviamente que esto no puede ser tomado directamente o literalmente como poner simplemente la otra mejilla o dar al que me pida y cosas así. Una de las cosas que suelen decir las personas es que un cristiano nunca debe defenderse de ninguna manera utilizando este versículo. Este versículo nos enseña que el cristiano debe estar así, que Jesús está prohibiendo toda forma de defensa personal o de protección, ¿no? Y no es el caso porque, como bien decía el pastor, Jesús mismo respondió, no nos llama a una pasividad porque Jesús mismo a veces tenía que hacer cosas fuertes como en el templo, volcar la mesa de los cambistas y no hay nada de pasivo en esa parte de allí. Entonces, no, para nada significa esa parte de ahí. Creo que también ahí estudiando la palabra dice a ver. Más antes, Kevin, si es que puedo mencionar algo ahí también, más antes en el mismo contexto Jesús está hablando de que si tu mano te es ocasión de caer, si tu ojo te es ocasión de caer, entonces córtalo, sácalo. Pero nadie toma eso literalmente. Claro. Bueno, una por miedo, pero otra porque sabemos que el problema no es el ojo y el problema no es la mano. Jesús mismo nos enseñó que el problema era el corazón. Entonces, en el contexto mismo vemos que estas cosas no necesariamente tienen que tomarse literalmente, específicamente hablando de la otra mejilla y cosas así. El contexto es muy diferente. La palabra ahí significa oponerse violentamente o resistir con represalia. Lo que Jesús está hablando es la venganza personal, no de defensa legítima. Porque así empieza el pasaje. En el versículo 38 dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Entonces, y el punto era que como ojo por ojo y diente por diente también es un versículo bíblico. Claro. Pero los fariseos lo habían hecho de venganza. Exacto. Y cuando en verdad el versículo era de justicia. Es decir, si yo te robé una gallina, lo justo es que te pague una gallina. Si yo maté a tu vaca, lo justo es que te pague otra vaca. Ojo por ojo, diente por diente. Esa era la idea. Pero los fariseos que habían hecho habían cogido este versículo
y lo habían hecho de venganza. Exacto. Sí, porque me hiciste, yo también te voy a hacer lo mismo, pero hasta peor. Exacto. Y por eso es que el versículo 43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Exacto. El Señor está tratando con un problema en el corazón de los fariseos, del ser humano, y enseñándoles que no debemos responder con venganza, sino hay que aprender a amar. Y claro, eso no significa que no podamos responder de ninguna manera, pero no vamos a responder pecaminosamente. Jesús en el versículo 44 está hablando de eso, y en el contexto se nos dice que debemos amar al enemigo y no buscar la venganza hacia el enemigo. Exacto. Entonces dice que Jesús, el anhelo y el deseo de venganza no debería existir en nosotros hacia nuestros enemigos. Esto mostrándole la otra mejilla. ¿Cómo más ellos van a ver que no los odiamos? Sino, pues, en términos tal vez modernos sería, si a mí me cae alguien mal y tengo un enemigo, por decirlo así, y afuera se le daña la llanta del carro y tiene que cambiar la llanta del carro, bueno, entonces yo voy a mostrarle mi amor. Yo voy a mostrarle que no lo odio. ¿Qué hago? Obviamente le ayudo a cambiar la llanta del carro. A eso está apuntando Jesús en este caso, pero no está apuntando a no defenderme. No está apuntando a que cuando él me haga injusticia, viole a mi hija, mate a mi esposa, yo ponga la otra mejilla y diga no me hagas nada. Es absurdo pensar de esa manera. Para nada. Pero el contexto nos empuja a pensar que lo que Jesús está diciendo es, hey, a los enemigos no los odien. Más bien muéstrenles amor en la manera en que puedan mostrarles ese amor, poniendo la otra mejilla, cambiando la llanta del carro, ayudándoles cuando estén en necesidad, lo que quiera que sea. No tiene nada que ver con la injusticia. Está mal utilizar este versículo para no defendernos. De hecho, el apóstol Pablo dice en Romanos 13 que la justicia está dada, que el gobierno está dada para ayudarnos a defender en contra del que hace lo malo. Entonces, Dios no está en contra de la injusticia y no está diciendo que debemos ser pasivos sino defendernos. En este punto, lo que está diciendo es que el enemigo tiene que ver que yo lo amo. Y que yo respondo con amor, pero no necesariamente con venganza en ninguna manera. Esa es la fuerza del versículo. O que no podemos defender a otros también cuando vemos alguna injusticia, ¿no? A veces he tenido casos en que en mi oficina han venido hablando mal de alguien y yo sé que no es cierto. Yo he podido decir, ¿sabes que no es así? Porque yo tengo evidencia de que es de esta otra manera. Entonces, aplicando según lo que dicen los estándares del mundo, que no debemos buscar justicia o decir nada o permanecer pasivos, yo hubiera quedado callado y nada más. No, hay que hacer lo que Jesús mismo hizo en ocasiones, hablar y defender, buscar que eso no es así. Otra cosa que saben decir las personas en cuanto a este versículo es lo que estaba mencionando el pastor también. Los cristianos deben permitir cualquier abuso. Sí, no, para nada. Y eso es una... creo que es un alivio para mujeres que están siendo abusadas en el hogar o golpeadas. Si usted es cristiana, de ninguna manera estamos o queremos decir que el cristiano entonces con este versículo no debe hacer absolutamente nada y usted tiene que simplemente sujetarse y no aguantar y no hacer para nada. Porque sabemos, como digo, en otras partes de la Biblia se nos llama directamente a poder defender la integridad física, intelectual, psicológica. Y en un caso de una mujer como esa, ella tiene toda la apertura bíblica y creo que de la justicia en general de buscar ayuda y hasta cierto punto hasta divorciarse si es que es el caso. Entonces, pero no podemos decirle a esa mujer que tiene que quedarse ahí siempre mostrando la otra mejilla, porque eso es lo que enseña la Biblia. Eso si no es verdad. Nos dijera el Señor, si alguien tiene algo en contra de ti, no lee el versículo, si alguien tiene algo en contra de ti o si alguien peca contra ti, estate quieto. No digas nada. No hagas nada. No, si alguien peca contra ti, ve tú y estando con él o ella solas, repréndelo, convérsalo. Y si no te escucha, anda 2 o 3. Y si no, si hay un proceso, incluso el Señor nos muestra de que no hay que quedarse callado en cuanto al pecado, sino que hay que confrontarlo y llevarlo a eso. Incluso, no sé si, creo que es el Señor mismo que decía, ¿por qué están llevando las cosas al juicio afuera si no pueden juzgarlo ustedes mismos dentro de la iglesia también? Entonces, incluso la iglesia puede resolver estas cosas y tiene que no permanecer en silencio, sino tratarlo, conversarlo y llegar a un acuerdo y subsanar esas cosas entre los hermanos también.
como conclusión podemos decir entonces que la Biblia es un libro bastante grande y ciertamente podemos hacerle decir lo que quiere cuando tomamos las cosas fuera de contexto. Pero estos 3 ejemplos bastan para saber que es importante leer el contexto, que el contexto realmente marca la diferencia. Y marca la diferencia en este caso, volviendo al ejemplo de la mujer, para que ella se quede en casa recibiendo golpes y abusos, o realmente no. Así de práctico es y de importante coger las cosas en contexto.